Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Llegamos al final de este libro. Estudiémoslo juntos en Nehemías capítulo 13. Cada día un capítulo de la Biblia, cada día su momento de oración. Por favor, si no lo has hecho, no se puede hacer nada. El día de mañana no sabemos cómo será. Concentrémonos en el día de hoy. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es el capítulo final de Nehemías. Después de esto prácticamente ya no habrá profecía, no habrá más mensajes. Se le llama que fue un periodo de silencio de 400 años. No aparecieron más libros. Lo que quiero decir es que cronológicamente acabamos ya con la historia. Lo que vamos a estudiar todavía, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, que es cuando comenzamos este plan, pues todo eso cronológicamente ya sucedió, ya es parte de la historia. Y también si siguiéramos nuevamente y vamos a los profetas menores, también su periodo de trabajo ya sucedió hasta este momento de la historia. Así que estamos llegando al final en la cronología y algo muy interesante es que, pues como hemos visto, Nehemías junto con Esdras, junto con Zorobabel, pues hicieron el trabajo de levantar nuevamente la nación. Con mucho esfuerzo se levantó el altar, con mucho esfuerzo la construcción del templo, con mucha oposición, con muchos enemigos se terminó el templo. Vino Nehemías, terminó de levantar las murallas, se llevó a la gente para llenar la ciudad. Pero este capítulo nos hubiera encantado, como se dice, hubiera tenido un final feliz. Hubiéramos terminado este libro diciendo que el pueblo finalmente permaneció fiel, que el pueblo finalmente se entregó de todo corazón, que los sueños de Ezequiel, todo lo que leíamos en Ezequiel, las profecías de Ezequiel, las profecías de Isaías, se cumplieron y este pueblo tuvo un gran reavivamiento espiritual, aprendió la lección, aprendió de todo lo que sufrió en Babilonia y esto hubiera sido totalmente pues extraordinario. Sin embargo, amigos, lo que vamos al llegar al final de este libro, pues nos sigue dejando ver la naturaleza humana, sus debilidades, sus pecados. Por un tiempo se acerca a Dios, pero también se aleja. Y lo que hace es reflejar nuestra naturaleza, lo que hace es reflejar nuestras debilidades. ¿Cuántas veces buscamos a Dios y nos alejamos, tenemos problemas y entonces volvemos a Dios y apenas nos va bien, nos volvemos a alejar? El ser humano es muy frágil en sus decisiones. Necesita estar determinado, necesita comprometerse, necesita entregarse de todo corazón para que tenga un crecimiento y vaya avanzando y cada vez más sea más fiel, más entregado, más espiritual, más consagrado. Creo que esto es un llamado para nosotros. Hemos visto, como estamos hablando de la palabra clave, la cronología, es decir, el orden en el que se dieron las cosas, pues hemos visto un pueblo débil que busca a Dios, pero se aleja, un pueblo que Dios le ha tenido mucha paciencia. Y te digo, al finalizar este capítulo nos hubiera gustado terminar con victoria, con triunfos, con transformación, con entrega, pero no. Básicamente este capítulo nos cuenta que Nehemías tuvo un periodo que regresó con el rey allá en Babilonia. No se sabe exactamente cuánto tiempo estuvo allá. Algunos sugieren por lo menos unos 10 años, algunos dicen 15 años. Pero al regresar, pues se encuentra que el pueblo, aunque había tenido, lo acabamos de estudiar, ¿te acuerdas? Ayer, antier, había tenido reformas, entrega, fiestas, compromisos, habían hecho cosas de bastante fe, pues cuando regresa vuelve a encontrarse con problemas. El pueblo nuevamente se aleja, nuevamente se contamina, nuevamente hace pactos que son incorrectos. Y nuevamente decirlo, amigos, si nosotros no nos vigilamos, no nos cuidamos, si nosotros no nos comprometemos, pues lamentablemente nuevamente se ven en nosotros los mismos errores que nos condujeron al dolor, los mismos errores que nos condujeron al sufrimiento, los volvemos a cometer. Del versículo número 1 al versículo número 3 se vuelve a pedir que se lea la ley de Moisés
y allí se encuentra que había un estatuto y nosotros lo estudiamos porque ya estudiamos, esto se supone que salió de Deuteronomios, que no se iba a admitir en la congregación de Dios, en la asamblea de Dios, a amonitas y moabitas. Esto como una medida de recordar que estos pueblos les trajeron muchos problemas cuando Israel venía subiendo de Egipto. Y si te acuerdas, sí, se decía hasta cuántas generaciones después iban a poder ser integrados al pueblo y ser parte del pueblo. Bueno, se leyó esto y así que a los que eran descendientes de estos pueblos se les excluyó. Algunos consideran que esta expresión asamblea de Dios se refiere como al grupo de representantes que se tomaban decisiones o escuchaban y dialogaban asuntos del pueblo. Prácticamente hemos dicho que esta medida no es de discriminación, sino es una medida en la que se cuida que los que están al frente en la toma de decisiones pues estén completamente comprometidos con las causas del pueblo y con las decisiones del pueblo. En segundo lugar, el segundo problema, mejor dicho, que hubo está del versículo 4 al versículo número 9. Y aquí resaltan dos personajes, el sacerdote Eliasib, que se considera que era el jefe encargado. Él había emparentado con Tobías. Si se te hace familiar el nombre de Tobías, pues fue junto con Sanbalat los dos enemigos más terribles que sufrieron de Nehemías, Esdras, que no les estaban impidiendo por diferentes maneras que Jerusalén se levantara. Pues fíjate qué problema. Eliasib había emparentado con Tobías y por alguna razón, mientras Nehemías estuvo fuera, Tobías ahora, el gran enemigo, el que nunca quiso el progreso de Jerusalén, el que siempre se burló, el que siempre hizo lo peor contra Jerusalén, ahora, porque Eliasib era el sumo sacerdote, ahora usaron habitaciones que están en el templo, donde se guardaban los utensilios, se guardaban ofrendas y se guardaban cosas del templo, pues sacaron todo eso y ahora allí vivía Tobías. Entonces cuando viene Nehemías y se da cuenta de esto, los expulsa a Tobías y por supuesto también hay problemas con Eliasib, hace que purifiquen este lugar. ¿Por qué? Porque se le daba un uso sagrado y ahora se le estaba dando un uso secular y entonces dice que se disgustó Nehemías y los expulsó. Y es que de veras que es para sorprenderse cómo los grandes enemigos del pueblo ahora están en el mero corazón de la ciudad que es el templo. Pero nuevamente no nos sorprende porque nuestra naturaleza es así. A veces con aquellas personas con las cuales nunca quisiéramos convivir porque tienen malos hábitos, porque son de lo peor, muchas veces terminamos siendo íntimos amigos y ellos terminan influyendo en nuestras vidas. Muchas veces en aquello que nunca pensabas convertirte, en aquello que tú decías, yo nunca seré así, yo nunca seré de esta manera. A veces terminamos siendo de esa forma. Esos Tobías se convierten en parte de nosotros. Lo que menos quisimos se convierte en parte de nuestra familia. Y eso es lo que pasó aquí. El tercer problema está del versículo 10 al versículo número 13, donde pues el pueblo y prácticamente los sacerdotes le dejaron de entregar a los levitas la porción de la comida y de los recursos que le correspondían, y ellos, como ya no tenían manera de sostenerse, pues se regresaron a campos o empezaron a buscar trabajos en los alrededores de la ciudad para poder sostenerse, y de esa manera el templo pues se vino abajo. Los levitas, acuérdate que trabajaban en diferentes funciones para el mantenimiento del templo. No se les dio su sostenimiento y se fueron. Lo que deja ver en primer lugar pues es la tragedia de dejar de invertir, de dejar de cuidar lo valioso que era el templo, de dejar de darle el uso a los recursos, el uso correcto, el uso que deberían tener. Y en segundo lugar, pues también vemos a levitas que si no hay sostenimiento, no hay trabajo. Es decir,
eran personas que no se atrevieron a organizarse para servir sin ser sostenidos. Pudieron haber hecho un plan para servir aunque no se les diera nada, pero pues prácticamente se fueron por lo más sencillo. No nos sostienen, pues no trabajamos y busquemos otra forma donde poder vivir. Lo que vemos en estos problemas, en primer lugar, pues tiene que ver con revolverse el liderazgo con gentes extranjeras. En estos últimos dos, lo que vemos es un problema de atención al templo, es un problema de usar mal los recursos del templo, malversar los fondos, darles un uso incorrecto. Y en el tercer lugar, del versículo número 15 al versículo 22, nuevamente surge el problema del sábado. Ellos siguen trabajando en sábado, unos recogiendo granos, otros cargando sus burros, otros pisando uvas para sacar el vino, trabajando con productos, otros trayendo a vender productos a Jerusalén, extranjeros que traían pescado, traían diferentes productos, y se hacía el mercado como si fuera cualquier día. Nuevamente Nehemías se tiene que enfrentar a ellos, les tiene que llamar la atención y dicen, ¿saben qué? Vamos a cerrar las puertas desde el viernes al atardecer, que comienza el sábado, cerremos y no se abre. Y algunos seguían viniendo a traer sus productos, los expulsaron y dijeron, los vamos a castigar. Así que con estas medidas tan fuertes, Nehemías pudo pues cuidar de que el pueblo entendiera que el día de reposo, el día sábado, es el día del Señor y es el día en que se tenía que observar como se debe de hacer. Y lo que nos deja claro nuevamente es pues que los problemas de esa época son problemas actuales. Muchos cristianos que han entendido que el sábado es el día de reposo, pues no lo guardan como se debe, no lo observan como se debe y prácticamente hacen su vida normal y pues dejan de respetar las indicaciones o dejan de respetar los mandamientos que Dios ha establecido. También del versículo número 22 al versículo número 27, nuevamente el problema de los matrimonios mixtos. En este caso habían avanzado tanto, el pueblo de Israel se había casado principalmente con filisteas y ahora pues los niños ya ni siquiera hablaban el idioma local, hablaban el idioma que sus madres les habían enseñado y pues estaba en riesgo de perderse el conocimiento de Dios. Se ha dicho que el cristianismo está a una generación de perderse o que el conocimiento de Dios está a una generación de perderse. Y es que eso es bien interesante. Si no se le enseña a los hijos, si no se cuida que los hijos comprendan y lleven el conocimiento de Dios, pues se va a perder. Y pues lo que se hizo nuevamente castigarlos. En este caso hay una reacción muy interesante. El versículo 25 dice que se les confrontó, les dijeron maldiciones sobre las consecuencias de sus decisiones, pero algunos los golpearon y les arrancaron los cabellos. Qué interesante las reacciones de Nehemías. Sin embargo, recordemos que él es gobernador, es decir, él está aplicando las leyes civiles y en este caso pues les recuerda, los matrimonios con mujeres extranjeras nos van a llevar al pecado. Prácticamente las mujeres extranjeras y dejar de guardar el sábado fue lo que nos destruyó. No podemos regresar a eso. Por eso es que las medidas son drásticas, porque las consecuencias fueron dolorosas, las consecuencias fueron muy difíciles. Lo que pasa aquí es que parece que solamente Nehemías recuerda el pasado. Parece que el pueblo se le olvidan las cosas, pero él tiene bien claro, estos errores nos llevaron al gran sufrimiento. ¿Por qué los vamos a repetir? Y finalmente otro problema del versículo 28 y 29. Sucede que Joiada, hijo de Eliasib, del sumo sacerdote, se había casado con una hija de Sanbalat, otro enemigo. Fíjate cómo estos enemigos supieron meterse para influir, meterse en el liderazgo para tener influencia en Jerusalén y prácticamente ver la manera de destruirla. Cuando vino Nehemías lo descubrió y expulsó a estas personas que habían emparentado. Recuerda, Sanbalat es
gobernador de Samaria. Y fíjate algo bien interesante. Algunos consideran que en esta expulsión, como era hijo del sumo sacerdote, el que se fue, pues se considera que es muy posible que ahí fue el origen del culto en el monte Gerizim, que cuando venga Jesús, ahí va a resaltar que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Al parecer fue aquí cuando fueron expulsados, porque eso pues era una contaminación. Mis amigos, el capítulo termina con un Nehemías preocupado, manteniendo el orden, manteniendo el rumbo, manteniendo disciplina, manteniendo las cosas como deben de ser. Y así termina un pueblo que por momentos se entrega, por momentos llora, por momentos reconoce su maldad, se consagra incondicionalmente, pero que también, si no lo cuidan, se pierde el rumbo. Y bueno, prácticamente es un reflejo de lo que hoy somos. Por eso es que tanto nos hace falta leer la Biblia, tanto nos falta orar para mantenernos fieles todos los días hasta que el Señor nos llame al descanso. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tu bendición quede con nosotros hoy. En Jesús. Amén.